temas más importantes en las políticas y que no lo habíamos hablado hasta el momento, pero que hablamos en nuestros webinarios pasados y en uno de los foros más exitosos que tuvimos el año pasado, es el tema de los tipos de coincidencia. Entonces, ¿a qué me refiero con el tipo de coincidencia? A veces, la persona que habla en las noticias tiene una coincidencia exacta del 100% con la información que tenemos nosotros de esa fuente. Entonces, ahí no hay una duda en que la persona es la misma que tiene esa situación, ese hecho jurídico que habíamos hablado. Entonces, ahí estamos frente a una coincidencia del 100%, porque no solamente está el nombre, sino además tenemos otro dato, como por ejemplo el más claro, la cédula o el NIT para temas de empresas. Y con esa coincidencia plena ya podemos aplicar una política. Pero fíjense que estamos hablando de riesgo, ¿sí? Entonces tenemos que tomar decisiones en situaciones de incertidumbre. Estoy muy satisfecho de tenerlos todos a ustedes. Muchas gracias. Estamos hablando entonces sobre tipos de coincidencia, que es uno de los temas que hay que desarrollar, ¿sí?, en las políticas. Entonces, tenemos lo que nosotros queremos, que es la coincidencia plena o verdadera. Pero como estamos hablando de riesgo, entonces no nos podemos quedar con coincidencia plena, ya a veces tenemos que trabajar con otros niveles de coincidencia. Y ahí, eso implica que tienen que tener un trámite porque no tenemos certeza, pero tenemos que tomar decisiones de prevención y seguir haciendo el análisis. Y por eso es importante que en las políticas ustedes tengan los diferentes grados de coincidencia. No me voy a referir a este tema demasiado porque en algún momento hicimos un seminario sobre este tema, tuvimos un seminario web sobre análisis de coincidencias, sobre homónimos, pero sí vale la pena que lo tengan en cuenta como uno de los temas que vamos a hablar. ¿Qué más vale la pena, digamos, tener ustedes en cuenta para este diseño de políticas? Lo dije al principio y lo reitero. El sistema de gestión de riesgo se basa en las listas, no al contrario. Uno de sus controles, una de sus herramientas, ¿sí?, es las listas. Por lo tanto, la matriz tiene que tomar en cuenta esto. Entonces, si fuéramos a hacer una matriz de análisis del tema de listas, pues lo más claro es la probabilidad. Cuando una persona llega a nuestra entidad como cualquier factor de riesgo, en ese momento tiene una probabilidad de estar en listas. Y esa probabilidad es la que tenemos que descartar y tener de la manera más precisa mediante el análisis de coincidencias que hacemos. Y fíjense que acá podemos poner a la probabilidad, le podemos poner, digamos, un valor, perdón, le podemos poner un valor y con ese valor podemos tomar decisiones. A su vez, cada lista tiene un impacto diferente. Si es una noticia de prensa indirecta en que la persona no está relacionada con el problema jurídico, sería un impacto menor. Pero si ya hay condena, ya hay certeza, sería impacto mayor. Entonces ustedes, depende del modelo que tengan de gestión de riesgo, van a tener una matriz de ese estilo. Entonces todos los días ustedes analizan en su sistema, ¿sí? Y nosotros ya hemos trasladado de nuestras herramientas a matrices de ese estilo los resultados y tenemos un proyecto muy interesante que hemos hecho con un banco muy grande y que podemos compartir con ustedes cómo tener no solamente políticas, sino cómo llevar a la matriz de gestión de riesgo los hallazgos de los sistemas de monitoreo que ustedes tienen. Y así no solamente ustedes tienen una coincidencia en porcentaje, sino pueden tener un impacto y una probabilidad. ¿Para qué? ¿Para negar? No. ¿Ustedes qué hacen con las matrices? ¿Para qué hacen las matrices? Muy bien, para tener mitigantes. Entonces, gracias al mitigante es que ustedes pueden hacer el negocio. Porque si bien con el primer barrido les doy riesgo alto y coincidencia de riesgo, ¿sí?, quiere decir que está en rojo, gracias a unos mitigantes ustedes pueden quedar en amarillo y hacer el negocio. Entonces, ese es el trabajo que nosotros hacemos, el trabajo que ustedes tienen que hacer, y es no solamente mirar listas, mirar positivos y mirar coincidencias, sino llevarlo todo eso a una matriz, porque ustedes lo que están haciendo es gestión de riesgo. Entonces dije, no vamos a mirar el tema de los homónimos, pero es muy importante que ustedes entiendan que la coincidencia completa no se da siempre, no se da en el 100% de los casos, a veces no tenemos todos los datos y por eso
es importante que miremos el tema de los niveles de coincidencia, ya sea en un nivel de 1 a 5, como lo vimos antes, como un árbol de clasificación como este, pero que ustedes se den cuenta que para tomar las políticas en serio tenemos que tomar en cuenta el tema del descarte de la homonimia. Entonces, ustedes pueden diseñar su proceso como quieran. Este es uno de los ejemplos, cómo ustedes pues tienen que llevar unas etapas. Nosotros normalmente lo que decimos es que uno lo que hace son 6 etapas diferentes. La primera es análisis de coincidencia. Muchas veces personas se quedan ahí, tienen su software de lista, miran coincidencia tal, archivan y dicen, listo, ya, no se hace el negocio. No, es coincidencias, análisis y después tienen que tomar la decisión de si hay bloqueo o no, que es la decisión más importante. Recuerden que ustedes tienen una lista que es la de Naciones Unidas, la del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es la única que es realmente vinculante para Colombia. Que ustedes muchas veces tienen que cumplir con las normas de OFAC por tener presencia en Estados Unidos o por una política de grupo o porque es un tema ya de prevención. Entonces, ahí la decisión más rápida es bloqueo. Pero después, así no haya bloqueo, hay que pensar en cuál es la decisión de negocio. Ese es el cliente que queremos tener. Podemos despacharle la mercancía, hay que hacer alguna señal de alerta, hay que hacer algo más. Después de eso, fíjense que ustedes tienen que tomar unas políticas de gestión de riesgo, de ver cómo quedó el riesgo. Muchas veces lo que hacen es que meten un scoring, meten alguna matriz, alguna gestión de riesgo, pero a su vez utilizan ya las decisiones de coincidencias del pasado para ajustar sus matrices de riesgo, para ajustar sus niveles de riesgo o el riesgo de ese negocio o de ese producto. Y finalmente, un reporte. Acuerden que usted tiene un reporte de operación sospechosa. Acuerden que usted tiene que hacer un reporte interno de operaciones inusuales. Entonces, muchas veces el tema de análisis de coincidencia, después de haber tomado la decisión de negocio, que puede ser trabajar o no trabajar con esa persona, hay que hacer un ROS. Entonces, ustedes no culminan este proceso hasta que no hayan hecho esas 6 etapas. Podemos decir mucho sobre las coincidencias, ahí los invito a todo el material sobre análisis de los algoritmos, la homonimia, todas esas coincidencias. En cuanto a análisis, tenemos un curso de análisis de operaciones inusuales, ahí tenemos que hacer todo ese análisis del riesgo y tomar la decisión de bloqueo si es legal. Y sobre la decisión de negocio, ahí es donde realmente estamos haciendo gestión de riesgo mitigante y ustedes pueden ahí aportarle a la organización, porque el oficial de cumplimiento no solamente es el que dice no, sino que muchas veces puede decir cuál es la consecuencia del riesgo y puede encontrar mitigantes. Y finalmente, el reporte ROS, el reporte de operación inusual, porque ustedes no se pueden quedar simplemente con eso. Ya me estaban haciendo muchas preguntas sobre qué era lo que yo decía, del tema de la Procuraduría, la Contraloría. Ese es un tema que yo los invito a que lo miren con abogados, que miren todas las normas. Nosotros hemos publicado opiniones, y es cierto, son opiniones nuestras, pero basadas en normas jurídicas. No solamente le hemos preguntado a la Procuraduría, ¿sí? Y la Procuraduría pues ha sido muy, muy clara en decir que no está permitido y autorizado, ¿sí?, utilizar esta información con otros fines y que no se puede consultar por herramienta tecnológica. Entonces, la misma Procuraduría ya lo ha dicho y esos conceptos son públicos y ustedes los pueden tener o se los podemos dar si no los tienen, pero a su vez esto ha subido hasta la Corte Constitucional y que habla de cuándo hay un uso legítimo y cuándo no hay un uso legítimo de utilizar esta información y cómo esta información no puede ser utilizada con otros fines. Entonces, por eso dice que tal acceso no está orientado a determinar la existencia de inhabilidades, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Para proteger la moralidad pública, pero no está hecho para utilización en el público para saber si una persona tiene o no problemas legales. Entonces, yo los invito a que ustedes miren muy bien esas sentencias, miren muy bien el uso de esa información, que repito, claro que está en Internet, claro que se puede utilizar, pero eso no quiere decir que usted la pueda utilizar como política de prevención de lavado de activos y para tomar las decisiones y que las sustenten. Y que el día que una de esas personas los demande a ustedes, les pregunte dónde sacó la información, no puedan ganarse ustedes una demanda por haber data o por haber utilizado mal esa información. Entonces es muy importante que de forma jurídica ustedes consulten esta información y si tienen duda pregúntenle a los abogados internos, abogados externos o inclusive pregúntenle a la Procuraduría o a la Policía sobre el uso de esa información. Entonces,
Es bien importante que ustedes lean esos apartes de la sentencia. Acá hay algunos que ustedes los tienen al frente y que los pueden mirar, pero léanse la sentencia, miren muy bien lo que dice la información y así sea útil la información, así les ayude para su trabajo, así esté disponible. No quiere decir que ustedes no se van a meter en problemas por utilizarla. Entonces, mucho cuidado con utilizar la información de Procuraduría, mucho cuidado con meterse en problemas con esto y lleguen ustedes a la decisión, a la conclusión de lo que pueden hacer y si están tan tranquilos, pónganlo entre sus políticas y cúbranse en salud de hacerlo basado en una política. Pero mucho cuidado porque el hecho de que la información esté disponible y que haya gente que diga que se puede hacer, no quiere decir que ustedes no se vayan a meter en problemas.